Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, me da muchísimo gusto recibirles. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante que es el tema hídrico y la disponibilidad de agua, también la forma en cómo la aprovechamos o la extraemos de los subsuelos. En Panamá hay más de 4,000 pozos, pero no todos ellos tienen una regulación o un permiso para poder extraer el agua. ¿Qué consecuencias puede haber con respecto a eso? Y también vamos a hablar acerca de la planificación urbana, toda la situación que puede arrojar datos con respecto a la vulnerabilidad de las zonas, porque cada institución maneja su información por separado, pero se ha creado un laboratorio de investigación sobre este tema que nos va a dar más luces. Raiza Banfield, que ella es la directora de la Fundación Panamá Sostenible, a quien le agradezco. Gracias, Raiza, bienvenida. Gracias por estar en contexto. Muy amable. De verdad. Tengo muchos temas que hablar con usted, hay muchas cosas andando. Tal vez me gustaría arrancar por lo que ha sido recientemente, que es el laboratorio de datos. No sé cuál es el nombre exactamente, pero es un nombre que tienen ustedes, urbano, no me acuerdo cómo es el nombre. Okay. Esto está en inglés. No bueno, sí, el Urban Sustainable Lab es una iniciativa... Laboratorio Sostenible Urbano. Exacto, le decimos en español Laboratorio para Ciudades Sostenibles. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos hablar de ciudades sostenibles si no hay una data sobre la cual se fundamenta la toma de decisiones sobre el territorio. Eso lo estamos viendo a nivel nacional en todos los municipios, pero hay que empezar a actuar al respecto. Entonces, en una iniciativa conjunta del Centro para la Integración de las Ciudades y la Naturaleza, del cual soy parte, la Fundación Ciudad del Saber y la Escuela de Diseño y Arquitectura para Latinoamérica y el Caribe, ISMUS, hemos creado este espacio, el Urban Sustainable Lab. Es un espacio permanente para que durante 10 semanas estudiantes a nivel de cuarto, quinto año universitarios de distintas carreras realicen sus pasantías, que son obligatorias en las universidades, pero estas pasantías van enfocadas a hacer investigación territorial para entender cuáles son las vulnerabilidades en el territorio, las potencialidades, si hay falta de planificación, si hay falta de gestión del agua, porque como cada institución tiene esta data y tal vez no se encuentra o no es accesible al público, ¿cómo podemos integrarla para la mejor toma de decisiones? He aquí que estamos presentando estos primeros resultados del diagnóstico del nivel de ordenamiento territorial del país y su institucionalidad, del nivel de vulnerabilidad de las comunidades a nivel nacional por distintos factores y un proyecto muy específico sobre el diagnóstico de Santa Ana como un corregimiento con un potencial de desarrollo importante, incluyendo a sus comunidades. ¿Pero qué dicen esos resultados? Bueno, justamente estuvimos presentándolos, básicamente. El primer programa, que es diagnóstico territorial, se evidencia como la debilidad institucional, ahí donde no hay municipios fuertes y no hay planificación, la vulnerabilidad social y territorial es más fuerte. Por ejemplo, en un territorio como el área de Tolé, Remedios, que son territorios que no se mencionan prácticamente, hay una débil institucionalidad municipal, o sea, prácticamente no hay oficinas municipales que gestionen el territorio, no hay planificación, pero hay una comunidad muy pobre, con falta de acceso al agua, falta de acceso a caminos de producción, etc. Entonces, si tú tienes ya no solamente la intuición que te indican, ahí tenemos un problema, sino data que te está sustentando cuáles son las variables de ese problema, cómo podemos entonces hacer inversión pública e incluso privada que gestione ese territorio, lo planifique para entonces sacar a esas comunidades de la vulnerabilidad que aparte de ser económica es territorial, porque con el tema climático se ven más expuestas. ¿Y en Santa Ana cuál es el...? Santa Ana es otro tema, es súper puntual. Santa Ana tiene las características de tener las mismas, digamos, antecedentes históricos que San Felipe, su arquitectura, sí, su trazado, pero es como la oveja negra de la familia, o sea, es el corregimiento pobre. En San Felipe ocurre todo, la inversión, pero Santa Ana, la pobreza, la miseria, ¿por qué quedó en el abandono? Entonces, un grupo de estudiantes levanta información, hace consulta pública con los ciudadanos
y resulta que hay una comunidad vibrante con expectativas, con sueños, con situaciones, espacios, instituciones que quieren retomar. Por ejemplo, la peatonal aspiran a que sea ese centro comercial democrático, pero tienen más que un parque, tienen otras cosas, tienen bibliotecas, tienen que no están habilitándose. Entonces, poner todo esto sobre la mesa ha identificado una serie de potencialidades que hace que Santa Ana sea un hervidero, no solamente para que sea atractivo a los turistas, sino para que sea un motor de desarrollo comunitario y social. Sí, que la comunidad tenga su bienestar. Y un espacio para que la gente siga viviendo ahí, no los tengas que mandar a las garzas de Pacora o a Capira, porque aquí tienes todos los servicios para una comunidad. Además, sí hay presencia estatal en ese lugar. Totalmente, escuelas, centros de salud, es una comunidad viva. También. Necesita inversión para que haya un equilibrio entre el desarrollo y aquellos valores patrimoniales. Ok, y para terminar el tema del laboratorio, sí. Quería saber cuándo van a estar todos los datos levantados. Bueno, estos datos de estos 3 primeros estudios ya se tienen, se van a estar colgando próximamente en la página web. Se presentaron a las autoridades competentes de estos temas, pero se van a seguir divulgando. Los estudiantes mismos van a hacer conferencias en sus universidades para hablar de ello. Pero en enero 20 inicia un nuevo programa para profundizar más o estas investigaciones o nuevas. La intención es que el espacio sea permanente y el laboratorio continúe. Sí, porque es dinámico, sí, ¿no? Es dinámico. No termina y no se paraliza nada. Así Voy a hacer la pausa, Raizel. Bueno, ahora sí, al regresar vamos a hablar acerca de los pozos, la explotación de recursos hídricos en el país. Se va a enterar qué mal está regulada, por lo menos todo el mundo puede hacer un pozo prácticamente sin permiso. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. En Panamá hay más de 4,000 pozos y solamente 1,300 tienen permiso. Raiza, yo me he dado cuenta que ante la falta de un servicio de agua potable para muchas de las áreas rurales y también pues comarcales, lo que queda es que la gente tiene que buscar algún nivel de satisfacción de su demanda y perforan pozos. Entonces, tenemos muchos pozos que debería de regular, creo yo, el MINSA, y que en este momento no está pasando. Entonces, me gustaría entender cuál es el balance y cuáles son las consecuencias de esto. Yo creo que la base del problema en Panamá es que hemos vivido en un país de abundancia, como aquel niño rico que porque es rico despilfarra, porque no sabe de dónde viene el dinero. A nosotros siempre se nos ha enseñado que nuestro país es abundancia de agua y la hemos malgastado en todos los sentidos porque es un bien infinito. Las circunstancias están demostrando que si no hay las condiciones de conservación para que este recurso se regenere, no es infinito. He ahí la crisis por el agua, no solo en Panamá, a nivel global. Claro. Nosotros tenemos que partir que somos un país que tiene alrededor de 52 cuencas hídricas, más de 500 ríos importantes, con todas estas afluentes. Pero si vamos a analizar las 52 cuencas hídricas, salvo la del Canal de Panamá, no hay ninguna que no tenga un problema de estrés hídrico por contaminación o por deforestación o por lo que fuere. Por ello es que aumenta la crisis de acceso al agua dulce. No es solamente la potabilización y la distribución. Sin embargo, en este país llueve prácticamente 10 meses al año y no estamos haciendo aprovechamiento de ello. Y voy a poner un ejemplo. Hace pocos meses estábamos rezando literalmente para que lloviera porque el canal no tenía agua. Pero luego de estas lluvias intensas, ya las compuertas de las represas del canal se han abierto un par de veces, desbordándose, porque tiene más agua de la necesaria. Yo no he escuchado que las puertas... No, sí, ellos comunicaron cuando se abrió y eso es un proceso que se hace. Es normal. Bueno, que eso es normal, para bajar un poco el... Claro, entiendo. Pero no debería ser normal para nosotros cuando deberíamos estar pudiendo retenerlo. Es agua que no se aprovecha. Por eso el proyecto de Río Indio y algunos otros que quieren hacer para poder... Pongo esto como ejemplo porque no solamente por el tema del canal deberíamos estar haciendo ese tipo de aprovechamientos porque no tenemos por qué ir a las fuentes subterráneas, que es como nuestro banco, nuestro plazo fijo de agua, donde deben estar conservándose, porque tenemos ríos y tenemos lluvias. Es ahí que no hemos hecho una planificación del agua. Cada vez que ponemos una barriada
allá donde el IDAN no tiene proyección de hacer distribución, estamos sometiendo un estrés hídrico a la comunidad. Entonces, la mayoría de estos pozos sin permiso, ¿están en qué zonas? ¿Rurales? ¿En qué zonas son? Se distribuyen sobre todo en las zonas rurales del país. No sé qué tanto hay en la periferia urbana de la capital, pero sí sé que en las zonas de producción, en las zonas agro, son muy buscadas. Muy frecuentes. Sin embargo, allí también corren el riesgo de ser contaminadas estas aguas subterráneas por los agroquímicos, los pesticidas, ciertos productos agrícolas que van al subsuelo. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener esto a la larga en nuestras fuentes hídricas? Bueno, es que en nuestra reserva de agua, ¿no? Como en efecto, porque si nosotros contaminamos aquellas aguas, porque esas aguas subterráneas son las que suplen a los ríos, que luego suplen nuestras fuentes de consumo, si están contaminadas, estamos como dañando el alimento a la despensa. ¿Me explico? Eso preocupa, por ejemplo, en el tema de Cerro Patacón y su contaminación por lixiviados a las aguas subterráneas que van luego a las fuentes de potabilización. Hay muchos metales pesados o químicos que no pueden ser potabilizados luego de una contaminación así. Entonces, esto es peligroso. Y sobre todo porque no estamos teniendo, Adelita, una gestión del recurso hídrico de manera integral. O sea, entender el ciclo del agua desde su evaporación, generación de lluvias, cuencas, es clave para que en ese mismo ciclo le saquemos provecho. La entidad encargada de hacer eso, de regular los pozos, me imagino que es el MINSA. Yo me acuerdo que era MINSA o Conagua también en un momento. Yo había hecho unos artículos y tengo esa memoria, puedo estar equivocada. Pero las entidades que pintan en todo esto, porque tú puedes hacer un pozo, digamos, en tu propiedad, llamas a una empresa que te haga una perforación, ¿quién se da cuenta? Sí, casi están llegando como si te vendieran pan a la puerta de la casa, ¿no? Así, tranquilo. Nosotros tenemos alrededor de 22 instituciones públicas que están relacionadas al tema del agua. Pero no todas regulan eso. Es que el problema es ese, que no tenemos... Se traslapan funciones, se traslapan competencias y en el peor de los casos se pasan la pelota de un escenario al otro. Sabemos que el tema de los pozos, como el tema de los acueductos rurales, es una responsabilidad del MINSA, pero en el tema de pozos entra también el Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo. Correcto. Entonces, ahí hay un cruce y si no tienes una planificación de la gestión del territorio con el recurso hídrico, simplemente se trata de pasar un proceso administrativo de pedir un permiso aquí para gestionar en este otro espacio. Mientras esto esté ocurriendo, Adelita, porque a eso súmale el tema de consumo de vivienda, del consumo industrial, del consumo agropecuario, entonces estamos teniendo este estrés hídrico. ¿Qué tan burocrático es el permiso de un pozo, de abrir un pozo en Panamá? Mira que no conozco el proceso, pero entiendo que fue en el gobierno pasado que empezaron a proliferarse. Estábamos en plena crisis de la sequía y el mismo gobierno dijo que contrataron no sé cuántos millones para contratar perforadoras para abrir pozos, pero nunca presentaron un plan ni tampoco un plan de recuperación de esas fuentes hídricas una vez que extrajeran agua de esos pozos. ¿Bajo qué criterios, permisos, para cuánto se paga por esa cantidad de agua? La pregunta va dirigida en que si es un proceso tan burocrático y tan difícil de hacer, por eso es que proliferan este tipo de pozos sin permisos, como todo. Puede ser eso o puede ser al revés. Como no hay una gestión no hay, es clara, que yo creo que es la Junta. Entonces hay una oferta, hay una demanda, entonces el mercado se asume como tal. Sí, y ese pozo, en el momento en que vuelven las aguas, ¿se vuelve a llenar? Ok, esa es una pregunta interesante porque en efecto hay un ciclo del agua y las aguas subterráneas se nutren de las lluvias, etcétera. Sin embargo, si nosotros estamos saqueando, vamos a decir así, esas reservas y no estamos conservando las cuencas donde se conserva esa fuente hídrica que además infiltra el suelo, estamos perdiendo bosques que son los grandes receptores de agua que permean al suelo, entonces simplemente se vacían. Sí se vacían y el ciclo de recuperación puede ser muy a largo plazo una vez que la comunidad se muda del lugar porque no hay agua.
las grandes Pero migraciones ya planetarias. se hizo una sequía y, o sea, pero ya se acabó el agua que había disponible, por eso se mudan, es decir. En efecto, esas han sido las grandes migraciones Claro. en la historia de la humanidad. ¿Qué problema? Espero que haya alguna forma de implementar un plan estratégico. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a conversar acerca de otros proyectos. No se vayan. En breve regresamos con En Contexto. Hoy estamos hablando con Raiza Banfield. Ella es vicealcaldesa, pero ex vicealcaldesa, pero también es la directora de la Fundación Panamá Sostenible. Vamos a entrar en otro proyecto que es el de cosecha de agua que se hizo en Antón. El tema de cosecha de agua lo escuchamos muchísimo en el gobierno pasado, pero tal no vez lo vimos. nunca lo implementaron como debe de ser, especialmente cuando teníamos una sequía de por medio. Y yo sé que en Antón están haciendo un proyecto así, quiero que me des algunos balances. Sí, justamente en este contexto de que tenemos abundancia hídrica, la comunidad del Retiro de Antón específicamente es una comunidad que vive de acueducto rural. Se alimentan del río en su naciente, clorifican su agua y esa agua abastece a las más de 2.000 familias que allí habitan, pero el agua solo puede ser utilizada para consumo humano, no para la cosecha. Pero contradictoriamente ellos son una comunidad que vive de la autogestión, o sea, se autoabastecen. En verano perdían toda su cosecha. Entonces hace alrededor de 3 años, con apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos, implementamos una cosa súper sencilla, no es nada que inventamos nosotros, existe recoger las aguas del techo, de uno de los techos del centro escolar, recogerla en 2 tanques de 5.000 litros y esa agua por goteo sirvió para el primer verano que pasó este año y tuvieron cosecha en verano, cosecharon de todo, ¿ok? ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Eso fue suficiente para tantos meses? Eso fue, sí, claro, 10.000 litros por goteo les dio agua para la cosecha todo el verano. Mira qué ¿Qué sucede ahora? Que entonces el Reino Unido dice, nosotros queremos aportar para que el proyecto sea replicable y escalable. Entonces, dentro del Urban Sustainable Lab, estamos con los diseñadores, estudiantes la mayoría y asesores técnicos, diseñando 3 cosas. Que ese proyecto de la escuela, que además los niños están aprendiendo sobre el ciclo del agua y su aprovechamiento en las cosechas, pueda hacerse todo un sistema en el colegio para que tengan incluso reserva, de manera que la reserva hídrica no sirva solo para la cosecha, sino también para los baños de la escuela. Usos. ¿Cuántas escuelas no han cerrado porque no hay agua? No, hay muchas escuelas que Y no está tienen lloviendo. agua. Entonces, esa agua se puede recoger y usar en los baños. Estamos Ok. haciendo eso, estamos usando agua, diseñando la vivienda con cosecha de agua, de manera que mañana el joven se casa, hace su casita y ya lo hace con cosecha de agua. Y estamos diseñando un invernadero que además de agua en el verano necesitan sombra para proteger los cultivos. Este proyecto aspiramos que en marzo del próximo año sean manuales que podamos distribuir para que sean replicables. Y tal vez considerar los diferentes tanques de reserva de acuerdo a las necesidades de todos. Eso es lo que estamos No sé trabajando. si las precipitaciones son suficientes como para llenar tantos tanques por el comportamiento de las lluvias. A veces es más frecuente que otros años. Hay que, sobre todo, en la región del Arco Seco funciona diferente, Sí. por ejemplo, no es lo mismo, pero se pueden hacer proporcionalmente las medidas. Además, el aprovechamiento del agua no es solamente de la lluvia, Claro. están los ríos, cómo Claro. hacer reservorios, pero hay que entender que hay que manejar la cuenca de manera sostenible. Esa agua que obtenemos de las lluvias, ¿es lluvia ácida o tiene buenas condiciones para el consumo? ¿Qué tipo de tratamiento necesita? Ok, los estudios indican que las primeras lluvias después de la estación seca no se pueden consumir. Viene con toda la carga de contaminación que hay en nuestro medio ambiente. Se le conoce como lluvia ácida. Ah, bien. Sin embargo, después de pasar algunos filtros, porque hay distintos tipos de filtros, dependiendo hasta qué uso le quieres dar, se usa para las plantas, para las cosechas, incluso la puedes usar para el consumo humano, pero tienes que filtrarla. Y la recolección también es muy importante. La superficie de la cual ¿De dónde lo recolectas estás? esa Claro, agua. porque tienes que limpiar seguramente. Exactamente, hay que dar un cierto mantenimiento, pero es agua gratuita y que puede complementar, por ejemplo, el acueducto rural ¿Y que no tienen. se pueden usar por cuántos años? ¿Por cuánto tiempo esa primera lluvia ácida? O sea, cuando dices no se puede usar, ¿qué Estamos gaveta? en ese estudio ahorita mismo.
depende también de la carga de contaminación del entorno. Por ejemplo, en una zona donde hay termoeléctricas, como es en La Chorrera, esa zona de Panamá Oeste tenemos una carga de contaminación por químicos, por metales en el ambiente muy fuerte. Okay. En una zona más natural es menos. Me gustaría hablar acerca del tema de Cerro Patacón, ya que estamos terminando el año y que seguramente vendrá otra época seca. El año pasado lo vimos muy mal, más bien este año lo vimos muy mal a principios con tantos incendios y me gustaría saber cuál es la planificación que ustedes proponen. Cuando digo ustedes, yo sé que usted forma parte de varias organizaciones. Sí. Para Cerro Patacón, es decir, ¿vamos a seguirlo usando? ¿Cuál es la planificación que proponen? Adelita, Cerro Patacón es un activo de contaminación, un elemento de contaminación activo y pasivo. Sí. Activo cuando lo vemos que está incendiado, sentimos, vemos la atmósfera, pero hoy está contaminando nuestro suelo, nuestra agua, es una contaminación constante. Cerro Patacón existe y nosotros lo que debemos es primero, detener la carga que le estamos llevando de productos que están en su proceso de contaminación porque los mezclamos todos. Si nosotros separamos desde la fuente y hacemos aprovechamiento económico desde la fuente, el 80% de las cosas que estamos botando a Cerro Patacón no van. La pregunta es esta: ¿cómo vamos a separar de la fuente con un solo camión recolector? Es que ese camión recolector no funciona. No sé por qué el gobierno insiste en comprar esa cosa, que eso está desfasadísimo. Eso es lo que hay ahora, invertir en tantos camiones. Y siguen ahorita comprando lo mismo. No sé si vamos a tener ese plan. Entonces, la gran pregunta que yo hago, a menos que se vayan a un centro de redistribución y allí entonces se separen los desechos y se haga otro tipo de aprovechamiento, pero Adelita, no veo cómo vamos a hacer esa... Yo pienso que mientras el gobierno siga insistiendo en resolver su problema solo, no va a pasar. En Panamá ya existen empresas pequeñas, medianas, que están haciendo recolección separada y procesamiento, exportación, procesamiento de otras materias primas. ¿Por qué no hacer una cadena de valor donde el gobierno, el Estado lidera e incluye a esas empresas, suma a otras, suma comunidades que están haciendo? Los mismos recicladores de Cerro Patacón tienen una organización fantástica allá adentro, pero aquí no sé si vemos eso... les funciona y sacan sus salarios de ahí, pero aquí vemos eso como que eso es una cosa y nosotros vamos a seguir comprando compactadoras, recogiendo la basura y llevándola a Cerro Patacón. Un tema que vamos a tratar próximamente con el director de aseo. Gracias, Raiza, por estar con nosotros. Gracias a usted también por la atención. Espero que haya sido útil este programa, que hayamos aprendido juntos. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.